Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Chris, esto es Mate con Mote y hoy voy a estar analizando, ya que está a punto de empezar el primer día de toque de queda en Buenos Aires, si es algo que realmente funcione o no. ¿Qué es lo que dice la ciencia? ¿Qué es lo que dicen los estudios que se han hecho? ¿Qué es lo que dicen las noticias? ¿Y qué es lo que ha sucedido en los países que se ha utilizado esto? Y por eso voy a estar analizando algunas noticias y estudios científicos de España, Estados Unidos y también de Francia, para ver si esto realmente es útil o no, o si es una medida que no va a tener realmente algún tipo de beneficio. Pero bueno, antes de empezar con el video, no se olviden de darle like, me gusta si lo disfrutan, y de suscribirse y activar la campanita si quieren recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo video. Bueno, antes de empezar con el video, algo muy importante que quería aclarar es que voy a estar mostrando noticias y voy a estar mostrando un estudio, como decía al principio, pero toda esta información obviamente hay que agarrarla con pinzas, habrá que ver más adelante qué es lo que sucede y si realmente puedan llegar a salir otros estudios que demuestren lo mismo que el que vamos a ver o cosas distintas. Lo que me llama mucho la atención es que cada vez que se habló de esto, por lo menos en Argentina, todos los expertos que salieron a decir que era una buena opción hacer el toque de queda, no citaban en general ningún tipo de estudio, más que decir que bueno, es algo que se hizo en Europa, sin demostrarlo empíricamente, haber demostrado con gráficos, con algún estudio que se hubiera hecho que realmente habían bajado los casos. Y justamente es lo que vamos a estar viendo en muchas noticias hoy. Vamos con la primera. Y como podemos ver en esta noticia de Tenerife, en España, dice: ¿funciona el toque de queda en Tenerife? Análisis de la evolución del virus en la isla. Y según esta nota, les leo textual lo que dice: el toque de queda no funciona en Tenerife. Esta es la respuesta a la que llegan los expertos consultados por este periódico, tras cumplirse 10 días desde que el gobierno de Canarias decretara esta medida en la isla. O sea, acá tenemos un primer ejemplo que por lo menos estudió cuál fue el impacto y no fue positivo. Y justamente algo que mencionan es que al parecer en el horario que se tomó para toque de queda, que era de 11 a 6, muy similar a lo que se quiere hacer en Argentina, dijeron que las medidas para controlar la situación fueron claramente insuficientes. Después, por otro lado, en este mismo diario citan al portavoz del Comité de Expertos de Canarias, justamente alguien que está metido también en el tema, y afirma que el toque de queda, literal, les leo lo que dice textualmente, no funciona de momento. Además, se contactó a un epidemiólogo que suscribe a esta conclusión también, y dijo lo siguiente: el toque de queda, el que hay ahora, no parece funcionar mucho. Miren esta otra nota también que tiene una mirada similar. Dice: el salto al vacío de los toques de queda, la ciencia tiene muchas dudas de su utilidad. A falta de evidencias científicas ante una situación inédita, los expertos analizan la actividad del primer confinamiento domiciliario y alertan de la necesidad de cortar los contactos sociales. Y en este diario mencionan, por ejemplo, que el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades publicó un estudio en el que, al parecer, se compararon las metodologías de 41 países entre enero y mayo y, según lo que dice acá, llegaron a la conclusión de que recluirse en casa reduce el número de reproducción. O sea, cuántas personas se contagian a partir de cada caso, y al parecer la cifra fue de un 18%. Que si se lo compara con otras cifras, por ejemplo la que implicaba cerrar los negocios, que era del 40%, parece una cifra bastante baja. Y además, en esta misma nota dice que hay que tener en cuenta que se trata de estudios preliminares no revisados por expertos y que no se ciñen a la situación actual. O sea que eso que les dije antes puede ser que hoy en día haya quedado totalmente invalidado. Además de que incluso bajo ese estudio era un porcentaje muy bajo el que se lograba solucionar el problema. Y como vamos a ver más adelante, otros estudios han demostrado que directamente no tiene ningún efecto. Y algo muy interesante que acá mencionan es que justamente es muy difícil aislar cada una de las medidas. Generalmente no es que solamente se hace eso y el resto de las cosas siguen funcionando normales. O sea, capaz hace un toque de queda, se empiezan a hacer más testeos, hay una zona que se empieza a vigilar más. Se toman diversas medidas y se transforma como en un paquete de medidas que después entender cuál cosa particular dentro de todo ese paquete fue la que funcionó hace que sea difícil determinarlo. Y de todas maneras, como vamos a estar viendo, incluso aún armando todo un paquete de medidas, si está el toque de queda entre ellas, al parecer tampoco es concluyente de que funcione. Se ha demostrado en muchos casos que hasta aumentaron los casos aún habiendo toque de queda. Y también hemos visto países que han tenido toques de queda durante meses y que no han solucionado el problema para nada, siguen exactamente igual. Y que lo solucionaron con otras medidas distintas que no fue necesariamente el toque de queda. En esta nota también dice que el catedrático de Salud Pública de la Universidad de Miguel Hernández de Elche, que justamente analizó todos estos estudios de la SDC, que como les decía antes, es el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades, una vez que se han restringido los negocios de más riesgo, sobre todo los de hostelería y algunos más como los gimnasios, una medida como el toque de queda no añade mucha efectividad. Después también agrega algo muy interesante: en teoría han detectado que hay una parte del ocio que, cuando cierran los establecimientos,
busca alternativas en la calle o en domicilios particulares, que eso es seguramente lo que termine pasando en Argentina, que una vez que la gente haya terminado porque les empiecen a cerrar las puertas, deciden irse a la casa de un amigo, y que al final va a ser peor, porque en vez de haber estado en un lugar abierto, con separación, van a terminar en un lugar cerrado, mucho más cercanos y con más chances de contagiarse. De hecho, escuchen esto que es lo más llamativo, porque justamente las veces que tuvo en estos estudios mayores fundamentos para decir que había funcionado el tema del toque de queda, era cuando había sido complementado, o que en realidad el toque de queda funcionaba como un complemento de hacer una cuarentena estricta. Miren lo que dice el experto: hacer esto, refiriéndose al toque de queda, sin haber cerrado antes los establecimientos de riesgo, suena un poco raro, que es justamente lo que se hace en Argentina. Con esto no quiero decir que tendrían que hacer una cuarentena total y además un toque de queda, no. Lo que estoy diciendo es que si no se hace de esa manera, suena bastante raro, como dijo este experto, porque al final no sirve de complemento para lo que realmente ha funcionado, que lo vamos a ver después en un estudio, que son las cuarentenas totales. Más allá de que uno esté a favor o en contra, porque sí, son destructivas de la economía y todo eso, pero han demostrado cierta efectividad en algunos casos. A diferencia del toque de queda, que como estamos viendo, no. Miren también otro diario español que habló del tema. Los expertos advierten que el toque de queda no es la panacea. Y según un experto de la Sociedad Española de Epidemiología dijo: sabemos que hay muchos brotes en el ámbito social, pero tengo mis dudas de que la mayoría sean por la noche, especialmente a partir de las 12, que es justamente lo que va a correr a partir de las próximas horas en Argentina. O sea, básicamente está diciendo que no le ve realmente una utilidad. Y ojo, acá habla también de algo que sí podría ser útil, que sería muchísimo más real en cuanto a la situación, y dice: con una transmisión comunitaria como la que ya hay en buena parte del territorio, sería más útil hacer el teletrabajo obligatorio siempre que fuera necesario. Ahí sí estás evitando mucha movilidad, que la gente, por ejemplo, cuando tiene que transportarse en el transporte público, tiene más chances de contagio. Es que si nos ponemos a pensar las dos situaciones, la situación A, que es recortar los horarios y que los bares cierren, con obviamente todas las consecuencias de que mucha gente se va a quedar sin trabajo, van a fundir toda una industria. También pensemos que en esa situación la gente seguramente esté afuera, en la calle, con aire, separada. Las chances de que se contagien son bastante bajas. Mientras que después tenemos la otra situación, si hablamos de nuevamente la noche, que la gente se va a terminar juntando en sus casas, encerradas en un mismo lugar, sin mucha circulación de aire, mucho más pegadas, con más chances de que no se cumplan los protocolos y que al final termine siendo peor, que aumenten los episodios, los casos de contagio. Y por otro lado tenemos el que realmente es el problema, como vemos acá, que es donde la gente más se junta, está más pegada y tiene más chances de contagiarse, que es en otras actividades, las actividades laborales, el transporte público, y no en los bares. Después de hecho vamos a ver una infografía que muestra que justamente es un lugar en donde no se debería uno contagiar mucho. Justamente en esta nota de Estados Unidos, ahora analizando otro país, que se pregunta en el título si los toques de queda realmente funcionan para parar el crecimiento del coronavirus. En una parte de la nota dice que muchos expertos están preocupados de que las restricciones de este tipo lo que van a terminar haciendo es que la gente tenga comportamientos todavía más peligrosos. Por ejemplo, lo mismo que decía antes, juntarse en lugares cerrados de casas privadas, de amigos. Entonces, según estos expertos, al final la cura puede ser todavía peor. Miren acá otra nota del diario The Guardian que habla de los pubs y los restaurantes y dice: si los científicos realmente piensan que cerrar por un tema de toque de queda va a funcionar para luchar contra el COVID, y dice que, según expertos, leo textualmente, hay muy poca evidencia de que los toques de queda funcionen. Y un experto menciona, por ejemplo, que no vio ningún estudio en el cual mencionen cómo, por ejemplo, cortar los horarios o los horarios en los que se sirve alcohol haya funcionado de algo. Incluso dice que en su país, cuando él estuvo viendo todos los académicos que estaban hablando sobre los toques de queda, no pudo identificar, estoy leyendo textual las palabras que él dijo, ningún experto en salud pública que pensara que era una gran idea. Incluso en esta misma nota de The Guardian dicen que puede ser esta política hasta contraproducente. Como decía antes, no solamente por la gente que se va a juntar, sino que dice que la gente podría ir potencialmente antes a los pubs, o sea, más temprano de lo que solían ir, congregándose afuera después de la hora del cierre, o previo también podría suceder, o comprando alcohol y
llevándolo a sus casas. Y resumen que el impacto en este horario, que por lo menos acá en el caso que se estaba analizando era a las 10 de la noche, podría ser negativo y además tener más consecuencias. Lo que sí estuve viendo en algunas noticias que hablaban en particular del tema del alcohol, que sí me parece que es algo que tiene cierta lógica, y es que justamente cuando uno sale y consume algo de alcohol, baja obviamente su defensa, o sea, uno está más sujeto a poder tener un comportamiento que no sea tan controlado, porque es obviamente uno de los efectos del alcohol. Entonces sí puede ser que uno, por ejemplo, si no tomó nada o está en una situación normal, tenga cierta distancia y en cuanto tiene un par de copas encima, se lo olvide, esté más cerca, se lo saque el barbijo y se olvide dónde lo dejó. Eso sí es verdad que puede suceder, pero de todas maneras eso puede suceder en una casa, entre 2, 3, 4 amigos, o puede suceder en cualquier otra situación. De hecho, en algunos lugares hasta se ha probado con, en vez de cerrar los locales, de poner un horario, que no se pueda, por ejemplo, vender alcohol, o en ciertas situaciones no se pueda vender alcohol. Porque al parecer ese sí es uno de los posibles problemas que podría llegar a haber. Pero también hay que ver qué tan buena es esa medida. Capaz es un porcentaje marginal que no aporta nada. Y justamente si hablamos de contagios, como les mencionaba antes, miren esta infografía que dice lugares con mayor riesgo de contagio del COVID-19. Si vamos a riesgo medio, hay figura junto a la medicina ambulatoria, los salones de bellezas, están los restaurantes, que acá obviamente me parece que habría que poner también a los bares. Entonces podemos ver cómo el riesgo es realmente medio, o sea, no es un riesgo muy alarmante. A diferencia, por ejemplo, de que los centros educativos, el transporte colectivo o los supermercados tienen riesgo alto. Entonces eso también nos plantea algo que podría ser hasta ilógico. ¿Por qué vamos a cerrar los bares, los restaurantes que tienen un riesgo medio y dejar abiertos los supermercados y el transporte público que tienen un riesgo alto? Obviamente, el supermercado es necesario para poder comer, para tener una vida, pero se podría solucionar de alguna forma la entrega de los productos, por ejemplo. De hecho, yo mismo utilizo muchísimos servicios que son de compra de supermercado online, no voy a decir los nombres obviamente, y que me traen los productos a mi casa, así que evito ese posible contagio. Si se pudiera crear una estrategia en base a eso, para que nadie tuviera que necesariamente entrar físicamente al supermercado, sería más lógico que cerrar a los restaurantes y los bares, que como vemos las posibilidades de contagio no son tan altas. Lo mismo con el tema del transporte. Yo mismo he visto fotos como en el tren, en el subte, en los colectivos, ya está funcionando con gente que está pegada a la otra, o sea que están a centímetros. Y ahí no se están tomando medidas, pero se quieren tomar medidas en algo que no sabemos realmente si va a funcionar o no. Sobre que en ese tema, el del transporte, sabemos que el riesgo es alto. Miren, por ejemplo, en esta nota de la BBC que dice: si existe obviamente algún tipo de evidencia para las restricciones y los toques de queda, y en una parte de la nota dice que Public Health England mostró datos de justamente dónde eran los lugares que más contagios había en una fecha específica que se analizó, el 3 de agosto al 4 de octubre, y como podemos ver, en espacios de trabajo era un 21%, casi un 30% en lugares de cuidado, por ejemplo pueden ser facilidades para ancianos, en lugares educacionales un 26,4% y en restaurantes y lugares de comida era solamente un 5,4%. O sea, es uno de los lugares en donde menos chances hay de contagiarse que sea público y sin embargo es lo único que se quiere atacar. Y vamos finalmente a ver un estudio francés que justamente se enfocó en este tema de la propagación referente a no solamente el toque de queda, sino que además también con la cuarentena total. Y miren, por ejemplo, en este gráfico, resumiendo las conclusiones que llegaron en este estudio. A la izquierda podemos ver cómo hay dos etapas de toque de queda que fueron una detrás de la otra, y después la tercera etapa es la de la cuarentena total. En esta primera imagen vamos a ver cómo en el caso de la gente que era de 59 años o más joven, el primer toque de queda solo sirvió para que aumentaran los casos. El segundo toque de queda pasó exactamente lo mismo y lo único que tuvo resultados fue el encierro total, donde dice lockdown. En el caso de la gente que tenía más de 60 años, con el primer toque de queda también subieron los casos, con el segundo se mantuvo. En el segundo toque de queda vemos cómo se estabiliza, que es la línea punteada, anteriormente era la línea, y cuando vemos el verdadero descenso es en la etapa de la cuarentena total. Lo que sí vemos una modificación es, por lo menos en la gente que es mayor de 60, en el gráfico que está a la derecha, en la aceleración, o sea la aceleración de los contagios. La gente de más de 60 equivale a la línea punteada, y vemos cómo con el primer toque de queda subió, después bajó bastante y después la cuarentena total fue mucho más efectiva. Y en el caso de los que tenían 59 o menos, se mantuvo igual, prácticamente no hubo una modificación con o sin toque de queda, pero después con la cuarentena total sí bajó. Entonces, resumiendo, realmente, yo mismo lo he visto acá en los medios, cuando se hablaba de que, no sé, había que hacer un toque de queda, que era la medida que había que hacer,
cada vez que se les consultaba a la gente, no sé, los panelistas que les preguntaban a los expertos diciendo que había que hacerlo, decían no, hay que hacerlo porque se está haciendo en Europa. ¿Pero por qué? O sea, no se buscaba realmente la razón de por qué había que hacerlo. Y como estamos viendo, por lo menos hay muchos estudios, hay muchos expertos que han sido bastante negativos diciendo que esto no ha funcionado y que por el contrario lo que ha servido es para encerrar más a la gente, para generar más descontento, generar también más problemas psicológicos. Pero de ahí, obviamente, a ir a las fiestas clandestinas o la gente que no se pretende cuidar o hacer como si no estuviera pasando nada es otro tema distinto. Nunca estuve hablando de eso en este video. Así que si vemos por lo menos la evidencia que estuve recopilando, que como decía al principio, todo esto hay que agarrarlo con pinzas, esto hemos visto estudios que dicen una cosa y después dicen otra, pero al parecer no es algo efectivo, no es algo que debería funcionar para cambiar realmente la situación. Así que lo más probable es que nos vamos a dar cuenta con el tiempo qué es lo que suceda, pero que terminemos viendo que esto no funcione en Argentina, que obviamente afecte a la economía todavía más, y que después se termine optando por algo mucho más radical, capaz como una cuarentena total nuevamente. Y mientras tanto, como decía en otros videos, en Europa, en Estados Unidos, en los países que se analizó todo esto, se tomaron una cantidad gigantesca de medidas más. Por ejemplo, los famosos testeos que acá siguen siendo infratesteada a la gente. Entonces, tomar esta medida de solamente cerrar los locales por falta de una verdadera estrategia, lo único que podría terminar haciendo es que empeoren las cosas, no que mejoren. De todas maneras, me gustaría saber su opinión, qué es lo que ustedes creen de lo que estuvimos viendo, de estos estudios o de lo que han dicho otros medios. Y si alguien también tiene datos para mostrar cuán efectivo ha sido, que realmente ha funcionado esto, estaría bueno también para contrastarlo con los otros datos y tener una mirada más amplia. También me gustaría que los que sean otros países que han tenido este tema del toque de queda nos cuenten su experiencia para ver cómo lo han vivido, si realmente notaron un descenso o se mostraron datos que lo mostraran, para tener realmente datos reales de si esto funciona o no. Pero bueno, si les gustó el video los invito a darle like, me gusta, si les gusta el canal no se olviden de suscribirse. Acá abajo les dejo el Instagram y nos vemos en un próximo video. Yo soy Chris y esto es Mate con Mote. Hasta la próxima. Chau.